Hola amigos, de nuevo Johnny Analyst acá para hablarles de este podcast. Este tema lo pensé porque tenía que hacer una conferencia para un fondo eh, y digamos que ha sido como la colección de preguntas que algunas de las personas me han hecho durante este tiempo y, y siento que es como importante como compartirles una visión que obviamente no es absoluta, simplemente es como compartirlas para que ustedes puedan, siempre el objetivo va a ser tratar de que ustedes no pasen por algunos momentos amargos que pues que al final yo he pasado, ¿no? Eh, y, y es increíble cómo este mundo de la información en algunos casos mm, lo nubla a uno. Miren que al principio yo decidí, digamos que al salir de los bancos y al entender pues que, mm, que con mi propio dinero yo no podía hacer lo mismo que hacía en las instituciones, y a eso me refiero a comprar, a quedarte esperando y, en fin, o, otro tipo de negocio, porque es un negocio de mantener el valor. Y aquí yo lo que estaba buscando o lo que buscan las personas que hacen day trade, swing trade, es como tratar de generar ese ingreso. Era que yo al final eh, empezaba, o siempre pensé es, yo estaba del otro lado y yo soy muy consciente que los retail traders en su mayoría pierden dinero. No por, yo, digamos que por las razones que les he expuesto en los anteriores podcasts al final, que es falta de disciplina, falta de recursos, o sea, son muchos los temas del por qué todos esos retail traders pierden. Entonces, cuando al final empecé a ser uno de ellos, dije, ok, ¿qué es lo más importante que debo entender aquí? Es la razón del por qué los retail traders pierden tanto dinero. O sea, ¿por qué dice el mercado que la mayoría de retail traders pierden dinero? Ese siempre fue la pregunta, ¿sí? Como que, o la pregunta como yo inicié, es decir, no quiero que yo al venir de un lado al otro me pase lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos que hace todo el mundo? Que hace todo el mundo y que pierden. Y miren, eh, esto puede tener demasiado debate, obvio, y se trata es de, obviamente, de nuevo, de compartirles. Y es, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Y entre esas cosas yo puedo exponer como que el análisis técnico es algo que sigue todo el mundo. El análisis técnico nos lo han vendido como que es la salida para no leer fundamentales y que funcionan porque simplemente todos lo hacemos. Y, y digamos que pasé por esa crítica durante mucho tiempo, ¿sí? Es decir, o sea que la idea expuesta sobre que el análisis técnico funciona porque todo el mundo lo hace. Entonces yo pensaba en esa tesis y decía, ok, ¿será esto válido? No es válido, si es válido. Yo, la verdad es que yo he sido analista de empresas durante toda la vida, o sea que yo le creo mucho a a la, digamos que al fundamental y análisis de la compañía como desde el balance. Pero, y con eso no critico obviamente el análisis técnico, con eso no critico el fundamental. Es decir, eso es un punto que siempre lo quiero catalogar como medio, porque al final yo siento que las dos son corrientes que de pronto la gente cree que no está unida, pero yo sí siento que están unidas completamente. Mm, Pero entonces el punto a donde los quiero llevar sin decir que creo en uno o creo en el otro, al final es, siempre mi pregunta es, si yo sé que todos los retail traders pierden dinero o un porcentaje muy grande pierde dinero,
pues la primera pregunta que me hacía es, pues, ¿qué tengo que hacer qué tengo que evitar que ellos hagan, que están haciendo, que no, pues que no debo hacer? ¿Sí? Y dentro de esas cosas empecé a pensar, ok, si yo me voy a entrenar, no puedo entrenarme con un retail trader. Eso es una opinión personal. No quiero hablarles de entrenamientos, no quiero hablarles simplemente es cómo empecé, cómo inicié y cuál era mi teoría al respecto. O sea, si yo ya sé qué es eso y yo ya sé quiénes ganan, entonces yo con quién quiero capacitarme. En el pasado les dije que en un podcast anterior les dije, había pagado mucho dinero en una educación porque simplemente pues venía de personas que eran profesionales y por esa razón, digamos que fui, fui, fui a ese tipo de capacitaciones. Y no con eso les estoy diciendo, miren, crean, no crean, cada uno tiene su pensamiento al respecto, pero aquí va el mío. El mío es, ok, si yo quería evitar perder o quería evitar eh, mm, entender que yo no quería ser parte de esas filas, entonces yo tenía que hacer algo diferente. Yo no podía negociar diferente. Y por esa razón entonces es que empecé, después de venir de un banco, a capacitarme eh, con personas que habían salido del mercado de ser profesionales y ahora estaban manejando su dinero. ¿Por qué lo hacía así? Yo en ese momento sabía que había mucha gente así porque el trabajo en el fondo o en los fondos, más que todo en los bancos, es un trabajo de los cuales los traders profesionales quieren irse. A pesar de que obviamente habían bonos y habían pagos que eran muy grandes en algún momento, esos bonos y rendimientos dependían mucho del rendimiento del banco como tal. Y eso en algún momento los traders profesionales entendían que ellos podían irse afuera y un fondo, ya sea un family office o incluso el propio capital que ellos ganaban, podían formar un buen, llamémoslo minifondo y podían hacer mucho más dinero. Entonces, después de eso fue que recurrí a uno de ellos y digamos que me capacité con uno de ellos y, y bueno, y digamos que hoy, digamos que mis cimientos están ahí. Con eso, no, de nuevo, no quiero eh, ofender a nadie ni quiero decir nada. Esa fue mi experiencia y esa es una recomendación que les doy. No les digo nada como no tengo ni idea qué retail trader puede funcionarles, porque la industria ha cambiado mucho, pero no quiero generalizar. Tampoco quiero decir que todos los retail traders son malos. No, simplemente de ahí vino mi origen del por qué debía pensar diferente porque si yo ya sabía que ellos pues, perdían, pues no me voy a dejarte convencer por ahora por un carro, que eso ha estado toda la vida en este mercado y en todos los negocios. No me voy a dejar convencer porque un retail trader, no sé, que me muestra una cifra, simplemente quería hacer las cosas diferentes y creo que esa era una manera de hacerlos. Creo que hay otro episodio que es bueno hacerlo, que también venía de la pregunta, es que si es análisis fundamental o análisis técnico. En ese tengo otra cantidad de cosas para decirles, pero por ahora, con respecto a eso, ese fue el origen del por qué yo decidí, digamos que bajo una pregunta, empezar a entender que cuando iba a hacer, iba a negociar mi propio capital tenía que ser diferente a lo que tradicionalmente tenía que o podía obtener. Bueno, bueno, esa era parte de la experiencia. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.